Saludos cordiales a la teleaudiencia. Día a día sintoniza este prestigioso canal, su televisora de los Valles Altos del estado Carabobo, Miranda Televisión. Para mí es un placer poder estar con ustedes delante de estas pantallas y usted deteniendo su control para escuchar lo que a esta hora siempre hemos preparado para ustedes, su programa de estudio bíblico sistematizado en búsqueda de la verdad. Con ustedes el pastor Henry Rojas, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, acá en Miranda. Este programa que estamos presentando todas las semanas es gracias al patrocinio de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, acá en Miranda. Nuestra sede está ubicada en la calle Córdoba, cruce con Damaso Torrealba, cerca ahí del sector La Gruta, a unas 2 cuadras del sector La Gruta. Todos los días, domingo a las 9:30, le esperamos para que usted comparta con nosotros las ricas enseñanzas de la Sagrada Escritura. Asimismo, los sábados y los jueves también estamos a las 5 de la tarde, recibiendo a todas las personas con sus peticiones de oración y lo más importante, celebración de la presencia del Señor. Quiero también invitarlos a que ya entremos en el estudio de la palabra de Dios, comenzando con los versículos del día de hoy. La enseñanza de hoy estaremos tratando sobre la vida, obra misionera del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre considerado gran predicador. El 50% de los libros del Nuevo Testamento se le atribuyen al apóstol Pablo. Y vamos a iniciar con 2 escrituras para darle apertura a este programa con el versículo de hoy, que lo conseguimos en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Y también tenemos ahí en su pantalla el libro de Timoteo, que lo vamos a estar leyendo. Comenzamos primero con 1 de Corintios 15, 9. Si usted no tiene una Biblia a mano, en el monitor podemos observar los versículos. Lo hemos traído de esta manera para que usted no pierda tiempo y tenga los versículos a mano. 1 de Corintios 15, 9 dice: en el nombre del Señor Jesús, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vamos a ir subrayando algunos puntos. Miren lo que dice el apóstol Pablo: porque perseguí a la iglesia de Dios. Y la segunda escritura la conseguimos en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Ya al final, en la decadencia de su ministerio, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esos son los 2 versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar orando. Vamos a orar que sea el Señor Jesucristo tocando cada persona, cada televidente que está frente a este monitor, que sea el Espíritu Santo mismo obrando, ayudándoles, abriéndoles el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Los apóstoles estaban con el Señor por 3 años aproximadamente y tuvo el Señor que decirles, abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Estamos orando especialmente por nuestro país, por nuestra patria, por Venezuela, para que Dios tenga misericordia. Hay mucha necesidad, hay mucha desesperación. El pueblo está angustiado, no hay qué hacer. Cada quien quiere tener su posición de liderazgo, pero oramos para que Dios sea dándole sabiduría al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes y a todos aquellos que tienen la autoridad de administrar las divisas que entran al país, producto de nuestra bendición de ser un país petrolero. Que Dios bendiga a todos nosotros, que Dios bendiga a cada una de las personas que permiten que hoy día podamos salir a través de esta pantalla, al técnico y a todas las personas que están en este lugar. Sea el Espíritu Santo dirigiéndonos a todos nosotros y sea Dios mismo tocando cada una de las personas que envían su mensaje, que envían su petición. Sea Dios mismo tocando sus vidas en el nombre de Jesucristo. Antes de comenzar, quiero invitarles a una vigilia que tendremos el 8 de julio. Lo tenemos ahí en la pantalla, hermano Wilmer. Tenemos la publicidad de la gran vigilia
de oración, todos unidos por Venezuela. Todos unidos por Venezuela. Eso será el sábado 8 de julio, acá cerquita, en el municipio de Bejuma, específicamente en el sector Altos de Reyes. Saludamos a los vecinos de la comunidad Altos de Reyes, Montalbán, Sabaneta, Bejuma, que están cerca de esa localidad, exactamente a 2 minutos de la estación de servicio Lourdes. Usted va subiendo hacia el sector de Altos de Reyes, va a conseguir a mano derecha un chalet. Al frente hay un galpón de pollo, el punto de referencia es un árbol de ceiba grandísimo. Ahí vamos a estar el día sábado en vigilia, vamos a estar en oración, vamos a estar en clamor por nuestra patria, por los acontecimientos que están sucediendo en el país y por los que vendrán, que sea el Señor mismo obrando. Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. De manera que todos están invitados, los que quieren asistir a aquel lugar están completamente invitados. Desde las 6 de la tarde vamos a estar ahí haciendo la vigilia de 6 de la tarde a 6 de la mañana y continuamos el día siguiente. Tendremos bautismos el día siguiente y la escuela dominical la celebraremos en ese lugar. Todos invitados a nuestra gran vigilia. Entramos entonces con la temática de hoy, vida de Pablo de Tarso. Vida de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, como vamos a ver ahí en las gráficas, recordemos que este estudio bíblico lo estamos haciendo de una manera secuencial. Vamos a ver a nivel general una panorámica de lo que es la vida del apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Notemos en el gráfico que se va abriendo, que se va descubriendo esos círculos. Primeramente vamos a estudiar cómo Pablo comienza su entrada en el libro de los Hechos como perseguidor. Pablo como perseguidor de la iglesia. Luego vamos a estar observando cómo fue el llamamiento de Pablo cuando fue derribado a tierra y él recibe el Espíritu Santo. Luego estaremos analizando la vida que tuvo el apóstol Pablo. Fue apedreado, Pablo fue azotado. Y también estaremos dedicándole un segmento de este programa, cada segmento, a los 3 viajes misioneros de Pablo, o las 3 jornadas misioneras. Por último, estaremos mencionando las epístolas que él escribió, y finalmente pues culminaremos con su muerte, cómo fue él decapitado. Comenzamos a hablar de Pablo, Saulo. Pablo nace en la localidad costera de Tarso de Sicilia, actualmente Cilicia, actualmente Turquía, hacia el año 8 de nuestra era. Tarso era una ciudad sometida a Roma donde se cultivaba la cultura griega. Por eso su familia, Pablo era muy celoso en cuanto a la escritura, su familia era piedad hereditaria, muy ligada a las tradiciones fariseas. Pertenecía Saulo a la tribu de Benjamín, poseedora también Pablo de la ciudadanía romana. A él se le dio el nombre de Saulo por Saúl, ya que él era de la tribu de Benjamín. Pero como ciudadano romano llevaba el nombre de Pablo. Luego se le llama Pablo o Saulo de Tarso, porque en griego, en latín, es Pablo. Se dice en el libro de los Hechos que Pablo aprendió un oficio. Él era tejedor de lonas de tienda, así como su padre. Era un hombre que trabajaba. Inclusive esto le ayudó cuando estaba en los viajes misioneros, porque él acostumbraba a trabajar haciendo lo que hoy día conocemos como carpas. Desde muy joven fue enviado a Jerusalén para recibir una buena educación en la escuela de Gamaliel. Gamaliel era un hombre erudito, un fariseo, de quien recibió toda la información intelectual y aprendió la transmisión e interpretación de la Sagrada Escritura. Desde muy joven, sé que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Vamos a entrar al otro punto, que es Saulo perseguidor. Ya vimos el inicio de Pablo como hombre trabajador, como hombre que cosía tiendas, pero vamos específicamente a dirigirnos al libro Hechos de los Apóstoles. No tengo la escritura, pero vamos a estar analizando desde que el apóstol Pablo hace su apertura. Cuando en el capítulo número 6 se eligen los diáconos, para comenzar a ayudar a hacer la obra, ya que los discípulos eran los que anteriormente atendían las mesas. Hubo necesidad de formar diáconos, líderes, porque la iglesia se estaba creciendo. Entre los líderes estaba Esteban.
Esteban era un hombre predicador que comenzó a hablar de la palabra del Señor, y en uno de esos discursos, la humanidad en aquel tiempo, Jerusalén, se puso en contra de lo que Esteban, el diácono, predicaba. Esteban comenzó a hablar y él hablaba del nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que la gente enardecida se agolpó y lo colocó en un lugar y comenzaron a proferir palabras y maldiciones contra Esteban, y llegó al punto en que no tuvieron otra alternativa que lapidarlo, matarlo a punta de pedradas. Esto se encuentra en el libro de Hechos capítulo 7. En el libro de Hechos capítulo 7 notamos toda la historia, usted lo va a leer con tiempo en su hogar, pero solamente quiero hacer mención que dice la palabra de Dios en el versículo número 54, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios, o a la diestra de Dios. Como este estudio nos hemos caracterizado por estudiar la verdad y en busca de la verdad, vamos a detenernos un poquito con respecto a esto, porque muchas personas religiosas que a veces malinterpretan la Sagrada Escritura, cuando la Escritura habla de la diestra, que Jesús está a la diestra de Dios, piensan y se imaginan entonces una supuesta trilogía de personas en el cielo, en el trono. Padre, Hijo a la derecha y Espíritu Santo al otro lado, pudiera ser. Pero notemos que la Escritura dice que Esteban vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra. Ahora, mucha gente dice: mira, ahí está el Hijo sentado a la derecha. Pero resulta que diestra, amado televidente, según la palabra de Dios, según Éxodo capítulo 15, versículo 6, anótelo. Éxodo 15, 6 dice la Escritura: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, y tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. O sea que cuando Esteban vio el cielo abierto y Jesús a la diestra, como dice la palabra del Señor, no es que estaba un anciano, el Padre en el centro y el Hijo de la derecha, estaba el Señor. Porque des en cuenta lo siguiente, que en el versículo 58 dice la Escritura: estándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, del que estamos hablando. Y entonces Esteban, mientras lo apedreaban, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo es que el Señor Jesús iba a recibir el espíritu? Bueno, eso lo podemos entender porque en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, anótate televidente, Eclesiastés 12, 7, dice la Escritura: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu va a Dios que lo dio. ¿Quién es el que da el espíritu? Dios. Cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu, él estaba reconociendo de que era el Dios mismo. Cuando dice que estaba a la diestra, es que estaba en el poder. Porque como también dice la Escritura en el libro de 1 de Corintios capítulo 1 versículo 24, 1 de Corintios capítulo 1 versículo 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por ahí entonces estamos claros en esa parte. Esteban le entrega el espíritu a Dios. Mucha gente pudiera decir: pero bueno, entonces ¿por qué Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Lógicamente, la respuesta la consigue usted en el libro de los Salmos, capítulo 32, porque recordemos, como siempre lo he dicho, que el Señor, dice la Biblia, por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo se le llama el Hijo de Dios. No es Dios el Hijo, Jesucristo el Hijo de Dios. Y Salmo capítulo 32, versículo 6, puede anotarlo. Salmo 32, 6, dice la Escritura: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Por eso Jesús, en su humanidad, Jesús como hombre, Dios manifestado en carne, él dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso solamente era para aclarar. Vamos a continuar. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban.
Los judíos helenistas eran aquellos judíos que habían vivido en la diáspora en los países del Imperio Romano y que habían regresado a Jerusalén. Ellos consideraban que Dios era quien los había sacado de Egipto y les dio la ley de la vida. Ahora, Saulo, perteneciente a esa secta, atención, Saulo era perteneciente a la secta de los fariseos y es judío helenista. No puede aceptar la secta que ha surgido. ¿Cuál fue esa secta que surgió? La secta de los nazarenos. ¿Quiénes eran la secta de los nazarenos? Los que afirmaban que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos y además ponen a Jesús en lugar de la ley. Así se propone a perseguirlo. Quiero que tome nota de esto, que Pablo era de la secta de los fariseos y perseguía a la secta de los nazarenos. ¿Quiénes eran los nazarenos? Los que seguían a Jesús, los que solamente predicaban a Jesús. Solamente predicaban a Jesús. Por eso cuando allá en el capítulo de Juan, cuando dice la escritura, Felipe con Natanael, hemos encontrado a aquel de quien habló, escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el Nazareno. Dijo aquel hombre, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Por eso se le llama la secta de los nazarenos, porque predicaban el nombre de Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante. Al final, cuando Pablo está defendiéndose ante el gobernador Félix, él decía, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por eso fue el versículo que analizamos en 1 Corintios al principio. Pablo persiguió a la iglesia de Dios. ¿Y a quién persiguió Pablo? Ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora cuando Pablo viene la conversión. Antes de irnos al corte, vamos a ver la conversión del apóstol Pablo. La escritura dice que Saulo llevaba cartas de recomendación de los judíos de Jerusalén para los de Damasco, porque él quería poner tras las rejas a los cristianos, cualquier cristiano que se encontrara. Hasta allí se extendía la autoridad de los sumos sacerdotes, principales fariseos, como era costumbre de la religión. Los romanos lo reconocieron y lo aceptaron. Pero dice la escritura, en el libro de los Hechos, sucedió que al llegar cerca de Damasco, dice la palabra del Señor, que Saulo iba con su caballería a buscar a aquellos que predicaban solamente a Jesús, los nazarenos. Dice que de repente se vio una luz del cielo que lo derribó del caballo. Y cuando Saulo cae a tierra, dice que estaba como ciego y él levantó sus ojos y dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora hay un interrogante, amado televidente, amado hermano que me está escuchando, amado amigo, en este día. ¿Cuál era el Señor de Saulo? Saulo no conocía a otro Señor, sino era el Padre Creador, Jehová de los ejércitos. Cuando Saulo en rodilla en tierra, humillado, porque estaba persiguiendo la iglesia de Dios, levanta sus ojos, dice una voz del cielo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nótese, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que ha de hacer. Y los hombres que lo acompañaban se habían detenido de mucho espanto, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Saulo entonces fue conducido de la mano porque estaba ciego a Damasco y estuvo 3 días sin comer ni beber y ahí tuvo el encuentro con Ananías y ahí viene la conversión. Vamos a un corte y retornamos en breve para analizar los viajes y la vida y obra de Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo.